Hola, buenas, de nuevo con todos vosotros en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un modelo de Atmos que es el 562 y es un reloj un poco especial porque incorpora calendario y fases lunares. El reloj es este que tenemos aquí y bueno, podemos ver que se trata de un modelo 540 con ligeras modificaciones. La principal modificación que hay es que el eje del barrilete, como vemos aquí, está alargado. Le han colocado un piñón que mueve dos ruedas, la parte de abajo corresponde al disco de fases lunares y la parte de arriba corresponde al calendario. Vamos a empezar viendo el disco superior que corresponde al calendario. Aquí me gustaría comentar dos cosas. La primera, y que es obvia porque se ve, es que no tiene marcación de días. Tiene los meses escritos y solo tiene marcación de principio y final de mes, que lo haría corresponder con este triangulillo que tenemos aquí, que es el puntero que está justo debajo de las 12. La segunda cosa que me gustaría comentar es que se trata de un calendario simple y no uno perpetuo. La diferencia entre uno u otro es que mientras el calendario simple repite un ciclo de 12 meses con 365 días, el calendario perpetuo, el ciclo que repite, es de 48 meses, 4 años, y en el mes de febrero del cuarto año le añade un día más y pasa a tener 29. ¿Qué supone a efectos prácticos que se trate de un calendario y no otro? Bueno, pues que al faltarle un día cada 4 años, tarde o temprano el calendario, al ser simple, se acabará desajustando y la marcación no será correcta. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaríamos en darnos cuenta de que el calendario está desajustado? Para verlo mejor vamos a hacer un caso práctico. Supongamos que estamos en el último día del año, en la noche de Nochevieja, 31 de diciembre. La marcación correcta sería esta que tenemos aquí. La marca de final de mes corresponde perfectamente con el puntero. Lo que vamos a hacer ahora es mover el calendario de tal forma que el desfase sea claramente visible. Por ejemplo, podría ser algo así. Bien, yo calculo que si este sector son 30 o 31 días, esto aproximadamente lo que hemos movido serán más o menos 3 días. Bueno, pues esto es lo que se desfasaría el calendario en 12 años. Seguidamente vamos a hablar del indicador de fases lunares. Para ver qué es lo que nos muestra, lo primero que tenemos que saber qué es una fase lunar o un ciclo lunar. Un ciclo lunar o una lunación es el tiempo que transcurre desde que hay una luna llena hasta la siguiente luna llena, y eso es aproximadamente 29 días y medio. Pero en la realidad son 29 días, 12 horas, 14 minutos y unos cuantos segundos. Esto pasado a decimal sería 29,530587. Que esta relación sea un número con tantos decimales va a dar como consecuencia que el disco de fases lunares, al igual que el calendario, tarde o temprano se desfase y la marcación no sea correcta. Vamos a ver por qué ocurre esto. Si la relación entre ambos fuera, por ejemplo, una vuelta cada 24 horas, sería muy fácil. Se coloca un piñón, por ejemplo, de 10 dientes en el eje de la aguja de las horas y una rueda de 20 dientes en el disco de la luna. Cuando la aguja de las horas diera 2 vueltas, que corresponde a 24 horas, que es un día, el disco de la luna daría una vuelta. Pero en el caso del ciclo lunar, como la relación es un número con muchos decimales, no se puede hacer directamente, ya que el número de dientes, tanto del piñón como de la rueda, tiene que ser un número entero. No se puede hacer un piñón de 10 dientes y cuarto, o tiene 10 dientes, o tiene 9, o tiene 11. La solución pasa por añadir conjuntos de trenes de ruedas piñones con diferentes relaciones entre ellos hasta aproximarnos a la relación de las fases lunares, la de 29,5305 puntos suspensivos. En el mercado tenemos relojes que sus indicadores de fases lunares se desfasan desde, por ejemplo, un día cada 1000 y pico años hasta un desfase de un día cada 2 años y medio, que es lo mínimo, la mínima precisión que se encuentra. Tanto la colocación como nivelación como puesta en hora, al tratarse de un modelo convencional, como en este caso es el 540,
es aplicable todo lo explicado, lo expuesto en el vídeo anterior titulado Puesta en marcha de un reloj Atmos. Aquí en este caso solo hablaremos de la puesta o del ajuste del calendario y de las fases lunares. Una vez vistas las características del reloj, vamos a ver cómo se ajusta. Para ello utilizaremos esta llave que tengo aquí, que por un lado es una llave de cuadradillo y por el otro lado es una llave de tetones, ¿vale? Vamos a empezar por ajustar el calendario. Para ello utilizaremos la llave que hemos visto antes, la parte de cuadradillo, y la colocamos aquí en el centro del disco de las fases lunares. Vemos que moviendo a derecha e izquierda se mueve tanto el disco del calendario como de las fases lunares. Para ajustar el calendario tenemos dos opciones, una que es aproximada y la otra que es un poquito más precisa. Vamos a ver los dos casos. Supongamos que hoy es 16 de octubre. Entonces nada, vamos girando el disco, pasamos, llegamos a octubre y el 16 de octubre sería, bueno, más o menos esto que hay aquí. Esta sería la forma aproximada de ponerlo. Si quisiéramos colocarlo de una forma más precisa, simplemente esperaríamos hasta el último día de octubre por la noche y haríamos coincidir la marca de final de mes con el puntero. Y aquí lo tendríamos perfectamente colocado. Para ajustar el disco de las fases lunares utilizaremos la otra parte de la llave, la de tetones, y la colocaremos en el mismo sitio. Pero aquí vemos que al girar tanto a derecha como a izquierda solo se mueve el disco de fases lunares, mientras que el calendario, que lo tenemos ya colocado en su sitio, permanece inmóvil. Al igual que ocurre con el calendario, para ajustar el disco de fases lunares tenemos dos opciones, una que es aproximada y otra que es más precisa. Lo primero que tenemos que saber es en qué posición se encuentra la luna hoy. Entonces, o bien, bueno, salimos fuera a la calle y la miramos, o bien vamos a un calendario, un almanaque, o bien en este caso vamos a utilizar un poco de tecnología y usaremos una aplicación para el móvil que se llama Fases Lunares. Antes de seguir, me gustaría pasar un ciclo completo para comentar la forma real que tiene la luna y la que nos muestra el reloj, porque hay ligeras diferencias. Empezamos el ciclo. Partimos de la luna nueva, en el cielo no hay luna y aquí en el disco tampoco. Empezamos con las lunas crecientes, va creciendo la luna y el disco se mueve en sentido horario y aquí nos empieza a aparecer ya la luna. Seguimos hasta lo que es el cuarto creciente, que sería más o menos por aquí. Aquí es donde quería llegar yo. En la delimitación entre la zona de luz y sombra es una línea recta, mientras que aquí en el indicador es una línea curva. Continuamos con gibosa creciente y aquí el error se acentúa. Mientras que la forma real de la luna tiene forma de C, el indicador tiene forma de D, va al contrario. Continuamos y pasamos a luna llena. Aquí la marcación vuelve a ser correcta, se ve completamente la luna y en el disco también. En el caso de las lunas menguantes ocurre exactamente lo mismo. La forma que tiene la luna en realidad no es la que nos indica el disco. Esto es así por la necesidad de tapar la luna completamente cuando es luna nueva. Por ejemplo aquí, y es el precio que hay que pagar porque esto sea un sistema totalmente mecánico y no electrónico, por ejemplo como en el caso del móvil. En el mercado tenemos relojes que para minimizar este problema, en la medida de lo posible, no solo se mueve el disco de la luna, sino que también el disco o el delimitador también tiene movimiento, y con eso se consigue que sea un poco más fiel la forma que nos muestra el reloj a la realidad. Ahora solo nos restaría colocar el disco lunar en la posición correcta del día de hoy, que por ejemplo es 16 de octubre. Para ello utilizaremos la parte de la llave que tiene tetones, la colocamos exactamente igual en el mismo sitio en el disco de fases
y giramos el disco, que sería, bueno, yo creo que sería algo aproximado así. Al igual con el calendario, si quisiéramos colocar el disco más preciso, tendríamos que esperar a la siguiente luna llena, que sería en este caso, por ejemplo, el día 12 de noviembre, y simplemente moveríamos el disco y colocaríamos la luna perfectamente centrada y en la parte superior. Con esto tendríamos ambos discos, ambos marcadores perfectamente ajustados. Previamente o después solo restaría nivelar el reloj, ajustar la hora y por último liberar el péndulo para que el reloj empezara a funcionar y colocar el cristal frontal. Hasta aquí este vídeo sobre el modelo de Atmos 562. Como siempre, mi deseo de que haya sido del agrado de todos vosotros y sobre todo que sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.